Bienvenidos a Chachareando con Angie. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el lugar en donde sea que me estés escuchando o que me estés viendo y a la hora que sea que estés aquí en este espacio. Para mí es un gusto estar nuevamente grabando otro episodio de mi podcast Chachareando con Angie. Y bueno, otra vez estoy aquí en un lugar nuevo y como les comenté desde el primer episodio, que lo hice desde la comodidad de mi casa, a partir del segundo episodio me he permitido el ir saliendo de esa zona de confort e ir estando en lugares públicos, lo cual es algo que también me da un poquito de vergüenza porque obviamente hay gente mirándome, hay gente a mi alrededor, pero para mí lo más importante en este momento es poder estar en un espacio donde mostrarles a ustedes que me están viendo, porque los que me están escuchando solamente voy a poder hacerles descripciones del lugar, pero los que me están escuchando pueden tener la oportunidad de mirar un poco de los lugares en donde estoy viviendo en este momento. Por lo menos actualmente me encuentro dentro de la ciudad de Córdoba. El lugar que está de fondo es el Parque Sarmiento y el Parque Sarmiento es el parque más grande que se encuentra dentro de la ciudad de Córdoba. Entonces es un parque demasiado espectacular, es demasiado gigante, tengo demasiado rato caminando por aquí para llegar a este spot que me encantó porque además ustedes saben que a mí me encanta el tema de la agüita atrás, es algo que me conecta muchísimo. Entonces espero que disfruten conmigo de este lugar mientras vengo a hablarles sobre un tema que es bastante interesante para mí y que yo creo que al igual que el cambio, que fue mi episodio número 2, que si no lo has visto te invito a que vayas, a que veas el episodio número 2, te voy a dejar el link por acá arriba para que lo vayas a ver si no lo has visto. Siento que este tema del que les vengo a hablar también es uno de esos espacios del cual ninguno está exento de transitar. Todos vamos a transitar esto en algún punto y el tema del que les vengo a hablar es del duelo. Y el duelo es algo que se vive en diferentes contextos y de diferentes formas. La verdad, es un proceso bastante individual, es bastante subjetivo. La forma en la que tú vives el duelo no es la misma forma en la que nadie más transita el duelo. Cada uno tiene su forma de transitarlo, su tiempo para transitarlo y cada uno tiene recursos también para transitarlo, pero no necesariamente el recurso que te funciona a ti es un recurso que me funciona a mí. Entonces, aquí entra la importancia, como les he hablado en otras oportunidades, el proceso de autoconocimiento. Nadie más que tú va a saber cuál es la forma en la que tú necesitas transitar ese duelo que estás transitando. Entonces, primero un poco a entender qué es eso de duelo. Y el duelo es un proceso de adaptación emocional que ocurre después de que perdemos algo o alguien. Y esto es algo o alguien porque no necesariamente un duelo ocurre con la pérdida de un ser querido, que es una de quizás las formas más habituales en las que tenemos esta concepción sobre el duelo, que es se me murió un familiar, tuve una pérdida de un familiar y estoy transitando un duelo. Y sí, sin duda eso es un duelo, pero también hay diferentes tipos de duelo. Puede que estés transitando un duelo por la pérdida de un familiar, pero también puede que estés transitando un duelo porque, por ejemplo, perdiste tu trabajo, que es algo que a veces ni siquiera le podemos dar lugar. Es como, perdí mi trabajo. A veces nuestro trabajo es el espacio en donde nosotros encontramos nuestra propia identidad y vuelvo a conectar la ausencia del espacio de autoconocimiento porque no podemos conectar nuestra identidad con el espacio laboral, pero es algo que ocurre con muchísima frecuencia. Y por cierto, hablando de que no desequilibrar los roles, te recomiendo que vayas al episodio justamente anterior a este. Te voy a poner el link aquí arriba también para que vayas a verlo, que justamente estoy hablando de la importancia de tener un equilibrio con el manejo de tus roles. Entonces, algo que suele ocurrir es que nos identificamos o nuestra identidad la estructuramos a partir de nuestro espacio laboral. Entonces, cuando de repente tienes una pérdida de tu trabajo, puede ser algo que te puede remover muchísimo, ya sea por este tema de la identidad o también por el sustento económico que nos proporciona el trabajo y por el espacio de repente de inseguridad en el que nos podemos llegar a sentir si perdemos nuestro trabajo. Y ahí hay un duelo. A veces perdemos nuestro trabajo y nos quedamos en ese espacio de vacío, en esa sensación de no sé qué voy a hacer, no sé cómo voy a hacer ahora, no sé quién voy a ser ahora. Y por eso justamente lo que les comentaba es que el proceso de duelo es justamente un proceso de adaptación emocional a la persona que era cuando tenía esto o cuando estaba con esta persona, a la persona que voy a ser ahora posterior a esta pérdida que tuve, ya sea desde lo laboral, desde las relaciones. Incluso también otro tipo de duelo es el duelo que transitamos
cuando tenemos, por ejemplo, una pérdida de nuestro espacio de salud, de tener una vida saludable, por ejemplo, cuando nos diagnostican una enfermedad. Es algo súper choqueante cuando de repente llegas, vas al médico, te haces exámenes porque aparecen síntomas o incluso en espacios de exámenes de rutina y de repente te enteras que tienes una enfermedad. Y ahí, en ese instante, empieza a ocurrir un duelo, porque empieza a ocurrir un proceso de adaptación emocional de yo teniendo la percepción sobre mi vida como una persona que está saludable y que voy a vivir por siempre, porque aunque eso no sea real, esa es la percepción errónea que muchas veces tenemos, a yo tengo una enfermedad que tengo que transitar y que adicional a eso, la enfermedad nos abre como la puerta o nos da como la posibilidad a mirar también el hecho de que podemos morir, que es otra alternativa que bueno, de la que nadie se salva, todos vamos a transitar la muerte y ahí, bueno, eso será algo que hablemos en otra oportunidad, que es sobre los significados y la forma en la que podemos transitar la muerte, pero volviendo al contexto del duelo, enterarme de un diagnóstico de una enfermedad implica un duelo, porque implica un proceso de adaptación emocional a quien yo era antes de tener este diagnóstico y quién voy a ser después de este diagnóstico y cuáles son las cosas que voy a adaptar de mi vida, de mis hábitos, de mis rutinas a partir de este diagnóstico que está ocurriendo. Otro tipo de duelo que también es bastante importante, bastante frecuente y bastante común es el duelo a cuando tenemos una pérdida de una relación. Y justamente, pues como ya saben en el episodio, hace 2 episodios atrás, que otra vez yo promocionando mis episodios, claro que sí, eso es lo que yo tengo que hacer, promocionar mis episodios. Voy a dejarte aquí arriba el enlace para mi episodio número 5, que justamente les comento el hecho de que yo recientemente, hace unos 10 meses, 11 meses, terminé una relación de pareja. Y bueno, eso es un duelo que también hay que transitar. Entonces, justamente, saben que siempre me gusta hablarles un poco de sustento teórico, pero también me gusta acompañarlo con la experiencia. Y pues como justamente esto es un espacio al que yo acabo de transitar, pues puedo darles un poco de este espacio, de lo que implica, lo que se resignifica. Y cuando terminamos una relación de pareja, hay 2 lugares. Puede que me lo viva desde el lugar al que le terminaron, pero puede que yo sea la persona que está terminando la relación y sin duda eso tiene repercusiones diferentes. Cuando tú eres la persona que termina la relación, quizás estás un poco más seguro con respecto a la decisión que se está tomando porque vino de tu decisión, porque fue algo que tú decidiste hacer, que seguramente antes de decidir evaluaste pros y contras y evaluaste situaciones de cómo te podías enfrentar a esto. Pero la persona a la que de repente le terminan, pues quizás no tiene esta misma oportunidad y quizás le es un poco más complejo transitar este duelo. Pero como les digo, los duelos son algo que transitamos súper individual y cada uno tiene sus formas de transitarlo, sus tiempos y sus procesos. Entonces, bueno, dentro del espacio de la pareja de la misma forma, es como yo tenía mi vida planificada con una persona y esa era la persona con la que me despertaba todos los días y esa era la persona con la que comía todos los días, esa era la persona con la que compartía y proyectaba mi vida y de un momento a otro ya esa persona no está. Entonces tengo que preguntarme quién voy a ser ahora sin esta persona, o sea, quién soy, hacia dónde va mi vida, qué planes de repente tenían con esa persona porque eran planes que estaban en conjunto, pero tengo que recalcular esos planes a ver cómo se adaptan a mi circunstancia actual, a ver qué espacios puedo seguir sosteniendo. Por ejemplo, el espacio económico, que como les he comentado antes, es uno de los espacios de dificultad cuando tenemos un término de una relación de pareja. Entonces, bueno, está el duelo por el término de una relación de pareja, que es un duelo como cualquiera de los anteriores. Otro duelo del que también me gustaría hablarles es el duelo migratorio, que esto es algo en lo que en un episodio voy a profundizar, porque obviamente que no es algo que pueda tocar así superficialmente. Siento que el duelo migratorio es bastante complejo y trae con ello un montón de cambios, pero es otro aspecto también y es otro tipo de duelo. También es algo que puedes transitar y es el cambio del lugar en donde vives para empezar a vivir en otro lugar y todas las transiciones emocionales, físicas, económicas, de vivienda que vienen acompañados de este cambio. Entonces, bueno, aquí les nombré unos cuantos tipos de duelo, pero es importante tomar en cuenta que cada uno tiene sus procesos, cada uno tiene sus tiempos para superar los duelos, cada uno tiene sus estrategias y es importante respetar el tiempo y el proceso de cada uno porque, bueno, realmente los procesos de duelo, aunque al igual que el cambio es algo inevitable porque todos vamos a transitar duelos
una, dos, tres o varias veces en nuestra vida. A veces estamos acostumbrados quizás a procesos migratorios, por ejemplo, como es mi caso, que constantemente estoy viviendo en lugares diferentes, pero quizás no voy a tener los mismos recursos y las mismas herramientas ante un duelo por una pérdida de un ser querido o ante un duelo por una pérdida de un trabajo. Son duelos diferentes, por lo tanto requieren recursos diferentes, perspectivas diferentes y un transitar diferente. Incluso los duelos dentro de una misma persona, o sea, mis duelos desde diferentes aspectos se viven de una forma totalmente diferente. Entonces, bueno, aquí un poco haciéndoles un resumen de lo que implica más o menos de qué se tratan los duelos. Y también es importante mirar que los duelos no solamente están acompañados de este proceso de adaptación, sino que también es importante darle lugar al espacio, por ejemplo, emocional que ocupa el duelo. Los duelos obviamente traen un su viaje emocional, traen una montaña rusa de emociones y es importante identificar las emociones que nos están acompañando durante un proceso de duelo, porque al final, como en cualquier otro proceso de la vida, cada proceso que estamos transitando, lo importante aquí es que tú te quieras hacer responsable de lo que implica transitar ese espacio. Y hacerme responsable implica un poco mirar qué es lo que está significando ese espacio, un poco darle lugar, por ejemplo, en este caso, como les decía, al espacio emocional. Hay emociones que solemos transitar cuando estamos transitando un espacio de duelo, por ejemplo, la tristeza, y es más que normal que estemos tristes porque perdimos el trabajo, porque se perdió un familiar, porque terminé con mi relación de pareja. Es normal transitar la tristeza. Por ejemplo, otra emoción que también puede acompañarlos es la ira, es la rabia, porque tengo rabia de que esto haya pasado, porque tengo rabia de que me hayan despedido, porque tengo rabia de que mi pareja me haya dejado, porque tengo rabia de que mi abuela, mi mamá, mi prima, mi hermano o el familiar que sea que esté perdiendo se haya ido. Entonces es como, ok, puede haber tristeza, puede haber rabia, puede haber, por ejemplo, frustración, que la frustración es algo que aparece sobre todo cuando tenemos esta sensación de no poder tener control sobre lo que está sucediendo y me frustro porque dentro de mí me gustaría poder tener las capacidades y los recursos y la fuerza o el control para poder cambiar eso que está sucediendo, pero no lo puedo cambiar. Entonces la frustración es uno de los espacios en donde también puedo entrar. Otro espacio que también se puede entrar, pero bueno, que también es importante aprender a salir de ellos. Y yo creo que eso es lo más importante de todo este espacio emocional. A veces creemos que evitar las emociones o evitar las cosas que estamos sintiendo es quizás la respuesta para poder salir y dejarlo atrás. Y realmente no se trata de evitarlo, sino se trata de sentirlo, de vivirlo, de transitarlo y de después salir de ese lugar, porque al final las emociones tienen que cambiar, tienen que moverse. Yo no puedo estar siempre transitando la misma emoción desde el mismo lugar y de la misma manera, porque eso pone en perspectiva el hecho de que yo no me estoy moviendo y que no estoy avanzando con mi vida, sino que me estoy quedando en el mismo lugar. Le doy el lugar a la tristeza, le doy el lugar a la rabia, le doy el lugar a la frustración y otra emoción que aparece también es la culpa. Y la culpa es un espacio súper agobiante de habitar, en donde estar, porque es esa sensación de que lo que está ocurriendo porque yo no hice suficiente, porque yo no di de más, porque yo no estuve lo suficiente, porque quizás no llamé o no hablé o no la escuché o no la apoyé lo suficiente. Y entonces empiezo de repente desde ya un lugar de imposibilidad, que la culpa a veces se puede juntar con la frustración, a sentir que bueno, que no hice todo lo que tenía que hacer, pero ya no tengo la posibilidad de hacerlo. Y creo que bueno, para mí siempre la responsabilidad es un lugar mucho más amable de habitar que la culpa, porque la culpa nos deja en, bueno, ok, no te llamé, ¿sabes? O no estuve lo suficiente, o no hice lo suficiente. Ajá, pero eso no puede cambiar la situación que está ocurriendo, eso me deja exactamente en el mismo lugar. En cambio, la responsabilidad me coloca en el lugar en donde yo puedo hacer algo posterior a esa escena para que las cosas sean diferentes. Quizás no en ese contexto, sino en contextos más adelante, pero que al final me permite otra vez moverme y evolucionar. Por ejemplo, en los espacios de repente como de, bueno, de la pérdida de trabajo. No, bueno, es que me echaron, ¿qué tal? Que es mi culpa, porque yo la verdad es que no hacía suficiente, porque la verdad es que yo no hacía todo el trabajo que hacía. Ok, entonces agarro esa culpa y la transformo en responsabilidad, haciendo conciencia de cuáles fueron las cosas que yo dejé de hacer y que yo tenía que hacer y que me trajeron a esta consecuencia. Entonces empiezo yo a hacerme responsable, que la responsabilidad es un recurso de los adultos, y empiezo a decir, ok, esto no lo puedo volver a hacer. En mi próximo trabajo yo tengo que
responsabilizarme y tengo que hacerme cargo de esas cosas que tengo que hacer, porque si no, me van a volver a llevar al mismo lugar. Entonces, la responsabilidad, como les decía, es un lugar mucho más amable en donde habitar, porque la culpa es un lugar que nos deja ahí paralizados. Otra sensación que nos puede acompañar es la confusión, es el no entender cómo pasó, por qué pasó, en qué momento pasó. Por ejemplo, la confusión puede estar muy asociada en espacios de muertes, en accidentes, de muertes que son muy rápidas, que quizás es diferente cuando vivimos un duelo de una persona que, bueno, mi tía que estaba enfermo, mi abuelo que estaba enfermo y que fue poco a poco procesando y poco a poco enfermándose y poco a poco muriéndose, no se procesa igual. Ese duelo que quizás es el duelo de que te vengan y te digan, fulanito se murió, y tú simplemente no lo viste venir, no te despediste, no lo planeaste, no estuviste y no lo procesaste. Las enfermedades a veces hacen mucho más fácil decir adiós, pero también decir adiós puede ser mucho más traumático porque se acompaña del dolor y de la complejidad que implica transitar una enfermedad. Como verán, el duelo siempre viene desde lugares complejos y yo siento que cuando el duelo viene, sin duda viene para que se descubran cosas, para que aprendamos cosas de nosotros mismos. Como les decía desde el principio, es también un proceso en donde tengo que adaptarme y tengo que descubrir quién soy ahora que esta persona o que esta situación o que este trabajo o que esta enfermedad, quién soy ahora o quién voy a ser después de este proceso de cambio. Y esa definición o ese descubrimiento es parte importante de lo que implica este proceso de adaptación a partir del duelo. Otras cosas que pueden ocurrir después de un proceso de duelo son también los cambios físicos, porque bueno, justamente el cuerpo y la mente no están separados, por más que nosotros queramos empeñarnos en que el cuerpo, la mente y las cosas están separadas, realmente el cuerpo también es un espacio que nos permite ver y darnos cuenta de que hay cosas que no estamos procesando bien. Y muchas veces nuestro cuerpo es un indicador de eso que emocionalmente no estamos procesando y eso que estamos evadiendo. Por ejemplo, en el cuerpo suelen ocurrir cosas como dejo de dormir bien, porque no puedo dormir, porque los pensamientos, porque tengo ansiedad, el apetito se reduce, entonces dejo de tener apetito, ya no quiero comer, o por contrario, quiero comer mucho. Puede haber como variaciones en el sueño, en el apetito. Entonces también puede que tenga conflictos en la concentración, que se me empiece a hacer demasiado complejo el concentrarme en una cosa. Como les comenté al principio, cada uno vive su proceso y no existe un tiempo estándar en donde yo te diga, mira, después de una semana tú tienes que dejar de llorar y tienes que pararte y tienes que superarlo. Por supuesto que no existe un tiempo estándar para esto, pero sí es importante evaluar los momentos. Obviamente posterior al duelo, inmediatamente posterior al duelo y quizás las próximas semanas, todos estos síntomas, todas estas emociones que te estoy comentando te acompañen y como les dije antes, lo importante realmente es identificarlas para poder transitarlas con conciencia y hacer ejercicios que quizás te permitan darle lugar a estas cosas que estás transitando, a estas emociones, a estos pensamientos para buscar la forma de ir transformándolo. También, como les dije, no hay recetas mágicas, no hay formas mágicas en las que si tú haces esto, esto y esto, vas a superar el duelo en 5 días. Eso son como estas publicidades de marketing que son cero reales, porque los procesos humanos no son así, todos somos diferentes y la forma en la que tú funcionas no es la misma en la que funciono yo y todos vamos a necesitar de recursos diferentes para poder superar o transitar las cosas que tenemos que transitar. Y por eso la clave es el autoconocimiento, porque tú eres realmente el que tiene la respuesta de qué es lo que tú necesitas para poder transitar y para poder superar esto que estás viviendo en este momento. Pero bueno, factores que pueden ser realmente importantes para poder superar esto que estás viviendo. Número 1, lo que les dije antes, las emociones se sienten, se viven, se transitan. Si quieres llorar, llora. Si quieres gritar, grita. Si quieres bailar, por ejemplo, que es un espacio para expresar las emociones, baila. Si quieres, permítete sentir de la forma en la que tú sabes sentir y vuelvo a conectar con el autoconocimiento, porque eso va a tener que ver contigo. Solamente tú vas a tener la respuesta sobre cuál es la forma en la que a ti te es funcional y te es útil darle lugar a las emociones. Entonces, permítete darle lugar a eso que estás sintiendo sin avergonzarte por ello, sin creer que tienes que superarlo, que tienes que dejarlo atrás y que tienes que ser fuerte. Otro factor importante es ser consciente de tu cuidado, de los procesos de autocuidado. Cuando estamos transitando momentos de dificultad, una de las cosas que suelen ocurrir es que nos dejamos a nosotros mismos a un lado.
nos ignoramos, dejamos de cuidarnos, dejamos de bañarnos, dejamos de arreglarnos, dejamos de vestirnos, dejamos de salir, dejamos de colocar en práctica esas cosas que sabemos que nos hacen sentir bien, esas cosas que sabemos que nos ayudan. Y esto es un punto demasiado importante. No dejes de cuidarte. Es válido que estés triste, es válido que estés sintiendo todas las emociones de las que venimos hablando, pero es importante que pongas una atención en tu autocuidado, en no dejarte a un lado, que quizás me permito estar tumbada en la cama llorando unos días y no prestarme tanta atención por unos días, pero tiene que haber un momento de este ciclo en donde esto cambie. Cuando tú estés listo, a tu ritmo, pero tienes que pararte y volver a seguir con la vida, y de repente este cuidarte a ti misma puede ser una forma de empezar a retomar la vida nuevamente. Otra cosa que es importante es hablar sobre este duelo que estás transitando, hablar sobre la pérdida. A veces, otra vez, no queremos hablar, queremos hacernos los fuertes, queremos seguir, queremos avanzar, queremos fingir que ya, que va a pasar, que lo vamos a superar, que se va a terminar. Y hablarlo, desahogarnos, tiene diversos beneficios. Tiene el beneficio, por un lado, de yo colocar afuera eso que estoy sintiendo y no quedarme yo con todo esto acá adentro, que todo esto aquí adentro hace que cada vez se vuelva más grande, más agobiante, y termina todo convirtiéndose en ansiedad. Si yo lo hablo, lo coloco afuera y me permito sacar eso que estoy sintiendo. Y por otro lado, me permito también apoyarme en otros, porque es probable que eso que yo estoy transitando, a lo mejor otras personas lo han transitado y tienen recursos para compartirme, o a lo mejor esas personas también están transitando lo mismo conmigo, por ejemplo, como lo podría ser en el caso de una pérdida. A lo mejor estoy con mi mamá, con mi hermano, con mi primo, con mi tía, que también sienten lo mismo, y si lo hablamos, construimos un sistema de apoyo en torno a esto. Y con este hablar, siento que lo englobo un poco también con la importancia de apoyarnos en los sistemas de apoyo, que es parte de lo que hice en mi episodio número 4, que otra vez, Angélica, tú sí eres intensa. Sí, yo soy bien intensa. Te pongo el link acá arriba para que vayas al episodio número 4, que justamente me permite elaborar un poco, junto con mi sistema de apoyo, la importancia de los sistemas de apoyo. Y aquí, dentro de los duelos, los sistemas de apoyo ocupan un lugar fundamental. Transitar las dificultades solo no es necesario. No es necesario serme el fuerte, no es necesario tener que hacer las cosas yo solo. Y con esto me voy un poco a la última herramienta que también me parece importante para tomar en cuenta, y es el buscar ayuda. No necesariamente transitar un duelo implica que tienes que ir a buscar ayuda. Y cuando me refiero con ayuda, me refiero a ayuda profesional. Pero sí hay ciertos indicadores que te permiten colocar en perspectiva que necesitas de un profesional. Y estos factores, como les dije antes, es cuando ya pasa demasiado tiempo, cuando ya tú tienes demasiado tiempo trabajando en esto y no te mueves y no sales adelante, ya estás en el mismo lugar y estás empezando a ser disfuncional con tus actividades, ya no estás siendo capaz de retomar esos hábitos o esas actividades que quizás tú llevabas en tu vida antes, que tú tenías y que formaban parte de tu cotidianidad, pero no estás logrando volver a ese lugar. Si quizás estas emociones de las que hemos estado hablando las vives, las sientes, pero no logras transitarlas, no logras salir de ellas, sino que te quedas ahí. Esto quiere decir un poco que no estás logrando resignificar esto que sucedió, no estás logrando moverte y descubrir esa persona que tú eres ahora sin eso que estás perdiendo, que es parte de lo que también les he venido hablando. La importancia de redefinir, de redescubrir, de reevaluar, de mirar ahora quién soy, qué voy a hacer y cómo va a ser mi vida en ausencia de esto que se está perdiendo. Ahora voy con cosas que no te recomiendo bajo ningún contexto que hagas. Aislarte. Aislarnos es uno de los recursos que a veces utilizamos y que puede ser un recurso sumamente peligroso, porque si tú te aíslas no vas a tener apoyo, no vas a tener otras personas que estén ahí para acompañarte, para escucharte, para darte sus perspectivas, para darte sus recursos. Busca en quién apoyarte, no te tienes que apoyar en cualquiera, apóyate en la persona con la que tú te sientas seguro, con la que tú te sientas en confianza, pero por favor no te aísles porque el aislamiento puede ser un espacio muy peligroso para nosotros. Otra cosa que tampoco te recomiendo es utilizar la distracción. Muchas veces escuchamos el distráete, haz cosas para que dejes de pensar en eso. Ay, sal y pasea y olvídate de que eso pasó. ¿Eso funciona? Sí, momentáneamente. Momentáneamente te va a funcionar porque vas a dejar de pensar en eso, porque te vas a distraer, porque te vas a ir por otro lado.
Pero eso no funciona a largo plazo porque no estás resignificando, no estás reevaluando ni te estás permitiendo mirar esto que les estoy comentando desde hace rato, que realmente está detrás, que va mucho más allá de solamente distraerme ahorita para no pensar en esto. Va en un permitirme reelaborar quién soy más allá de esta situación que estoy transitando o que estoy viviendo. Y esto se conecta un poco con el creer que estas son cosas que pasan solas. Esto va a pasar sola, el tiempo te va a ayudar. Hay personas que pasan toda su vida estancadas en duelos y el tiempo no es un recurso que te va a ayudar realmente a salir de ese lugar que estás o de eso que estás sintiendo o de eso que estás viviendo. Entonces, no es el tiempo me va a ayudar o esto va a pasar solo. Necesitas de ti, de tus recursos, de tus aprendizajes, de tus reflexiones para poder salir de ese lugar y de ese duelo que estás transitando. Otra cosa que tampoco te recomiendo es ese intentar superarlo rápido, querer hacerme el fuerte, querer que todo esto pase rapidito para yo superarlo, para yo dejarlo atrás y para no seguir en el lugar en el que estoy. No va a ser rápido, va a ser a tu tiempo, va a ser a tu ritmo y va a tomarte el tiempo que te tome procesarlo. Es algo súper individual y es importante que te respetes a ti, a tus tiempos y a tus procesos y que no quieras acelerarlo por creer que ese acelerarlo va a ser una solución al proceso que estás transitando. Permítete tomarte tu tiempo. Otra cosa que tampoco te recomiendo es, por un lado, el no sentir, o sea, el evadir, el simplemente fingir que no estás triste, que no te da rabia, que no estás frustrado, que no te sientes con todas estas emociones que generan un poco de movimiento. El fingir que no siento es algo súper dañino para nosotros los seres humanos porque sentimos, somos seres que sentimos y que transitamos emociones. Por otro lado, si te sientes que no sea culpable, estas cosas que te recomiendo que no hagas, básicamente es una recomendación, como les he dicho antes, ustedes hacen lo que ustedes quieran, yo les doy como recomendaciones de cosas que me parecen importantes, porque realmente cuando utilizamos estos recursos de evasión, de fingir que no siento, de querer hacerme el fuerte, de seguir adelante y de no darle lugar a estas cosas que yo estoy sintiendo o que yo estoy viviendo, termino siendo como un muerto en vida. Estoy vivo, pero realmente no estoy transitando, ni estoy viviendo, ni sintiendo, ni conectando con la vida, porque me quedé paralizado allá atrás, en el momento en el que tuve esa pérdida, en el momento en el que tuve ese momento que generó un punto de quiebre en mi vida. Y es importante aprender a avanzar, es importante aprender que la vida sigue a pesar de esta dificultad. Y bueno, se trata de transitar aprendizajes, de entender, de resignificar y de reevaluar situaciones para ver ahora desde qué lugar quiero seguir avanzando. Entonces, ahora quiero responderles 3 preguntas que me parecen importantes. La primera es, ¿cuándo debo preocuparme por el duelo? Como les dije antes, cuando tú empiezas a ser disfuncional. Si tú no estás pudiendo hacer esas cosas que solías hacer, si tú no estás pudiendo resignificar esto que estás transitando, es importante empezar a buscar ayuda y encargarte de encontrar profesionales que tengan herramientas y que tengan recursos que te acompañen a ver y a descubrir cómo se vive la vida a partir de este duelo que genera un cambio dentro de mi vida. La segunda pregunta, ¿hay alguna manera de evitar el duelo? Y la respuesta obviamente es no. No hay forma de evitar el duelo. Tenemos pérdidas, todos perdemos cosas, situaciones, trabajos, lugares, personas. Todos vamos a pasar por esto en algún momento y por eso es un tema bastante importante y por eso quería venir a hablarlo, para que aprendamos a darle lugar a lo que es transitar esto y no evitarlo, que es muchas veces un recurso que socialmente está muy aceptado y que escuchamos en este vamos a distraerte, sal y pasea, finge que esto no pasó, y realmente evitar no nos ayuda a salir del lugar. La evitación nos deja en el mismo lugar una y otra vez en repetición y termina siendo un lugar muy abrumador en donde habitar a largo plazo. Y por último, la última pregunta es, si tengo un amigo, un familiar o una persona que conozco y lo quiero ayudar a que salga del duelo, ¿hay algo que yo pueda hacer? Justamente como les hablé antes, esto es un proceso muy individual y cuando yo me meto en la vida de otra persona a decirle lo que tiene que hacer, es inevitable que la otra persona se sienta juzgada, señalada o criticada. Entonces realmente, si tú eres parte del sistema de apoyo de una persona, lo que realmente te recomiendo es que estés ahí para apoyarlo, para escucharlo y que quizás lo ayudes a poner un poco en práctica estos recursos de los que te he estado hablando, de bueno, cuéntame cómo te has sentido a partir de esto, qué cosas han cambiado y de repente permitirte ser ese lugar seguro o ese espacio de confianza donde esa persona que está transitando por un momento de pérdida pueda apoyarse en ti sin sentirse juzgado, sin sentirse avergonzado por lo que siente y poder construir un espacio seguro para esa persona.
Si sientes que esta persona necesita ayuda profesional, pues obviamente recomendarle y que busque apoyo y que busque ayuda, pero también aprender a respetar que cada uno tiene sus procesos y sus tiempos y que puede que tú quieras que una persona haga esto y esa persona puede no querer hacerlo. Y ahí también entra el respeto. Cada uno tiene la posibilidad de decidir qué quiere hacer y tú le puedes ofrecer algo, pero esa persona puede no querer hacer eso que tú le estás ofreciendo y eso es válido. Cada uno tiene el derecho de elegir qué quiere hacer con su vida, incluso cuando sea formar parte de esa estructura de lo que les hablaba antes, que es como ser estos muertos vivientes. Pero bueno, cada uno hace lo que puede con los recursos que tiene y en el momento y de la forma en la que puede transitar lo que está transitando. Así que bueno, para mí estuvo súper divertido venir un rato a hablarles de un tema que quizás no es tan divertido, quizás no es tan alegre, pero que está lleno de recursos y que yo siento que lo último que tengo para decirles es que eso que perdimos, ya sea una cosa, sea un lugar, sea una persona, siempre va a estar contigo y siempre va a ocupar un lugar en tu vida. Y reconocer y darle ese lugar en tu vida a veces es una forma muy útil de poder transformar el duelo. Es aprender cuál es el lugar que ahora vas a tener en mi vida a partir de este cambio o a partir de esta pérdida. ¿Cuál es el lugar que vas a seguir teniendo en mi vida? Ya sea porque moriste, porque no estás. Y siento que, bueno, por lo menos yo con respecto al duelo, eso es algo que siempre trabajo mucho en terapia. Cuando tienen un familiar que murió, por ejemplo, es conectar con los aprendizajes que esa persona te dejó y entender que en esos aprendizajes está la esencia de esa persona y que cuando tú conectas con esas cosas que esa persona te enseñó a conectar, estás de una u otra forma conectando con esa persona. Y al final esa es una manera de transformar el duelo, el dolor y la dificultad que estamos transitando en algo muchísimo más recursivo y más útil para nosotros. Así que bueno, fue un gusto para mí estar aquí hablando con ustedes, chachareando en otro episodio de Chachareando con Angie. Así que bueno, les dejo aquí mis redes sociales personales, les dejo por acá arriba mis redes sociales del podcast por si me quieren seguir. Y bueno, como siempre, denle like, suscríbanse a mi canal y compartan este video con sus amigos o con las personas que, por ejemplo, en este caso, están transitando un duelo y creen que les pueda ser útil el ver y agarrar herramientas y recursos de este podcast. Así que bueno, mi nombre es Angélica Lezama y esto fue otro episodio de Chachareando con Angie. Chao.